Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta preciosa mañana de viernes de 26 de junio de 2020, esperando en el Señor que todo esté marchando bien con cada uno de ustedes. Me río porque creo que me hace falta un poquitico más de café, ¿verdad? Y bueno, hoy quiero animarles en esta mañana en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 38 al 41. Mire lo que dice allá esta porción de la palabra de Dios. Dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, ¿verdad? De que le resucite en el día postrero. Se murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración de cómo la Biblia nos dice que el Señor, una vez más que hizo esta declaración de que Él era el pan que había descendido del cielo para que nada se pierda, dice la Biblia que la reacción automática de los judíos fue que murmuraban. Yo quiero hablarles el día de hoy, en este devocional, de esta palabra, murmuraban. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor, bendice esta meditación para este devocional en este día viernes lindo y fresco y soleado, y pidiendo tu bendición y tu presencia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, yo quiero ser en parte el que le anima a que usted precisamente pueda caminar con el Señor y tener una vida devocional práctica, donde usted pueda crecer, madurar y ser más como el Señor Jesús en su vida. Así es de que le quiero animar el día de hoy a que si usted no ha tomado tiempo para orar y leer su Biblia, hoy es un buen tiempo para que usted, al escuchar después de escuchar o antes de escuchar este devocional, usted haya hecho el tiempo para caminar con el Señor el día de hoy. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo había alimentado precisamente a una multitud, y eso había despertado precisamente el celo y el enojo de los judíos, de los fariseos y los saduceos, al punto de que precisamente la palabra de Dios dice que no hallaban cómo contenerle, detenerle. Él les dejó en claro que su interés no era precisamente cumplir con las expectativas que los judíos tenían en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que en realidad su interés se encontraba simple y sencillamente en hacer la voluntad del Padre, para que ninguno se pierda, para que ninguno pereciera, dice la palabra de Dios. Y esa actitud pareciera ser que al describirse como el pan que había descendido del cielo, despertó en los judíos el enojo, la molestia de parte del pueblo de Israel, principalmente de este grupo de fariseos y de saduceos, que querían precisamente controlar todo lo relacionado al movimiento religioso. Y creo que una de las características más comunes del pueblo de Israel es precisamente lo que estaba ocurriendo en el momento en el que el Señor Jesús les dijo que Él era el pan del cielo. Dice la Biblia que murmuraban. Y creo que al pensar en el pueblo de Israel, esta característica negativa se había convertido en un asunto cotidiano y obvio en la vida del pueblo de Israel. La Biblia nos dice que esa murmuración que ellos comenzaron a manifestar tuvo manifestaciones directamente en contra de la persona del Señor Jesucristo. Para mí el verbo murmuraban es interesante en el idioma original porque describe precisamente las acciones en el idioma original que fueron inciertas por los judíos. En otras palabras, estaban dando palabras vociferantes y dañinas en contra del pueblo de Israel, pero a la misma vez inciertas porque no tenían fundamento. En otras palabras, era como describir algo borroso, con el sentido directo de ser negativo en contra del Señor Jesucristo, pero sin ninguna base sólida.
El verbo aquí es interesante de murmuraban porque el verbo es gongoso. Y ese verbo describe básicamente, hermanos, las acciones de murmurar o lanzar murmullos, precisamente, hermanos, que de alguna manera se encontraban relacionados directamente con rezongar o con hacer y describir precisamente cosas irreales en relación al Señor Jesucristo. Como todos sabemos, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, la Biblia nos dice que precisamente, hermanos, en el libro de Números se describe uno de los hábitos más tristes y dolorosos del pueblo de Israel, y era precisamente la murmuración. La murmuración. De tal forma que precisamente al describir al pueblo de Israel como un pueblo murmurador o murmurante, la Biblia nos dice que precisamente llegaron a meterse en una serie de graves y tremendos conflictos a causa de la murmuración que ellos desarrollaban. Tengo que confesar que muchos de nosotros como creyentes, si no tenemos cuidado en el paso de los años, nos podemos volver exactamente como el pueblo de Israel se volvió en contra del Señor Jesús. Murmuradores, murmuradores. Describir siempre las actitudes de forma negativa, precisamente, que el pueblo de Israel tuvo en razón del Señor Jesucristo. Y creo que si nosotros como creyentes tenemos ese cuidado de poner atención a lo que la palabra de Dios nos enseña en razón de la murmuración y la crítica en nuestra vida, tendríamos más cuidado si nosotros supiéramos los efectos de cuán daño, cuán grave puede ser la murmuración en medio de nosotros. Cuando María murmuró precisamente, la Biblia nos dice que se volvió leprosa. Y la Biblia nos dice que tuvieron que echarla durante 7 días de la congregación esperándola que ella saliera de la lepra por causa de la murmuración que ella lanzó en contra de la mujer de Moisés. ¿Qué podemos decir del pueblo de Israel cuando la Biblia nos dice que murmuraron y se quejaron en contra de Moisés y de Dios mismo al decir que ese pan era tan liviano? Y Dios tuvo que enviarles precisamente en Números capítulo 21 serpientes que precisamente los mordiesen y los matasen. Dios abrió, hermanos, a causa de la murmuración, la tierra contra un grupo precisamente, hermanos, que estaba a cargo de un hombre llamado Coré, que se había levantado en murmuración y en crítica y en rebelión directa en contra de Moisés. Y la Biblia nos dice que a causa de esa murmuración y de esa rebelión, la Biblia nos dice que la tierra se abrió y los lanzó directamente al mismo infierno. Escuchen esto, a causa de la murmuración. La murmuración es delicada, hermanos amados. La murmuración es algo grave que nosotros como cristianos no podemos desestimar, porque cuando encontramos precisamente la murmuración relacionada en la Biblia, en el verbo todavía más profundo, en el significado del Antiguo Testamento, está relacionado directamente a la lepra. De tal forma que es como que cada vez que nosotros hablamos de forma negativa y murmuradora en contra de alguien, hermanos, miren, es increíble esto. Podemos decir que es como si alguien estuviera sacando de sus labios lepra. Lepra directa que puede contaminar y dañar la vida de alguien más. Ahora, cuando hablamos de la murmuración, hermanos amados, el verbo que dice aquí precisamente en el versículo 41, que murmuraban entonces los judíos, el verbo judíos, hermanos, se utilizó de una forma fácil de demostrar la enemistad que el pueblo de Israel tenía directamente con Jesús y el ministerio que él desarrolló aquí en la tierra. Y aunque este tema es mucho más amplio, hermanos, en relación a la murmuración,
quiero tomar brevemente algunos pensamientos prácticos que nos deberían de llevar a nosotros como cristianos a meditar cómo y de qué manera debemos de tener cuidado con la murmuración en nuestra vida. Quiero decirles el día de hoy que una persona dominada por el Espíritu Santo de Dios podrá de manera definitiva controlar y cuidar sus palabras que salen de sus labios. La Biblia nos dice claramente en el libro de Efesios que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Lo que quiere decir que una persona dominada y controlada por el Espíritu Santo de Dios en su vida, escuchen esto, jamás utilizará palabras hirientes, negativas y dañinas que pueden frustrar el plan y propósito de Dios para la vida de nosotros y aún a veces mismo para la vida de una iglesia entera. Si vamos a estar cuidándonos de la murmuración y haciendo precisamente lo que el Señor de alguna manera nos ha llamado a hacer en nuestra vida como hijos de Dios. Yo le dije a usted que una persona dominada por el Espíritu Santo de Dios difícilmente será una persona que tiene la capacidad de murmurar. Escucha lo que dice en Efesios capítulo 5, dice la Biblia en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y mire lo que dice, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Mire lo que dice acá, a santos, dice, antes bien acciones de gracias. Lo que quiere decir que el Hijo de Dios debería de manera rotunda, si está dominado por el control del Espíritu Santo de Dios en su vida, va a ser una persona que difícilmente va a ser crítica y murmuradora de forma negativa. Yo le pregunto a usted, ¿quién le está dominando a usted y quién me está dominando a mí? Porque una persona dominada por el Espíritu Santo de Dios logrará sujetar sus labios y su lengua para que el Espíritu Santo lo domine. Número 2, una persona que vive por principios bíblicos nunca permitirá que alguien llegue a su vida con murmuración. La Biblia dice precisamente en Efesios capítulo 4, en el versículo 17, dice, esto pues requiero y digo en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay mire lo que dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Y me gusta lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si vamos a evitar la murmuración en nuestra vida, dijimos, número 1, una persona dominada y controlada por el Espíritu Santo de Dios jamás permitirá ni dejará que de sus labios salga crítica y murmuración en contra de alguien más. Número 2, una persona dominada por los principios de la palabra de Dios jamás oirá ni permitirá murmuración, porque dice la Biblia que nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Número 3, si vamos a tener cuidado con la murmuración, cuando llegue a aplicar lo que nos enseñan las clases de teología pastoral que yo recibía mientras era un estudiante bíblico, recuerdo que las primeras palabras que el pastor Tommy nos enseñaba a nosotros es, no lo creo y no lo acepto. Hablando de la crítica y de la murmuración en contra de otro siervo de Dios. Yo recuerdo haber escuchado al pastor decirnos unas palabras en relación a un pastor que creímos que había fracasado ministerialmente. Y él dijo esto, hay ciertas palabras que en un siervo de Dios ni siquiera deberían de ser mencionadas por lo frágil y lo dañino que pueden volverse nuestras palabras en contra de otro hombre que fue un siervo de Dios. Entonces, una persona dominada, dijimos número 1, por el Espíritu Santo de Dios, logrará controlar la murmuración. Número 2, una persona que vive bajo principios bíblicos jamás
permitirá que de sus labios salgan murmuración porque no hemos aprendido así de Cristo. Y tercero, cuando alguien llegue con murmuración, la primera característica que debería de resultar de nuestros labios es: no lo creo y no lo acepto. Y número 4, recuerde que por cada palabra que nosotros digamos de forma inadecuada o inapropiada de nuestros labios, vamos a dar cuenta de sí en aquel día, dice la palabra de Dios. En Mateo capítulo 12, en el versículo 36, el Señor Jesucristo dijo, hermanos, claramente en esta porción de la palabra de Dios, esta declaración, escúchela, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Y note lo que dice: porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Querido hermano, si vamos a guardarnos en alguna medida nuestra vida de la murmuración como hijos de Dios, creo que para este devocional es sumamente importante que cuidemos nosotros en nuestra vida si estamos siendo dominados por el Espíritu Santo, si estamos siendo dominados por su preciosa palabra, si estamos prestos para decir no lo creo y no lo acepto, y si estamos conscientes de que un día daremos cuenta de cada palabra ociosa que nosotros usamos o dijimos de forma negativa en contra de alguien más. Y déjeme decirle como conclusión para este devocional, que si alguna vez a usted, al igual que a mi persona, con toda la cruda realidad hemos aceptado murmuración en contra de alguien más, la invitación es esta. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si vamos a ver un avivamiento en esta generación de cristianos y en medio de la iglesia, vamos a tener que tomar firme y determinantemente la decisión de no cometer el mismo acto negativo y dañino que los judíos adoptaron en contra de nuestro Salvador, y era murmurar en contra de él. Que el Señor nos guarde y nos libre de la murmuración en nuestra vida cristiana. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este devocional, este tiempo de meditación en tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.